Te cuento algo bien interesante. Durante la historia de la iglesia cristiana, a través de los siglos, todas las veces que apareció un nuevo estilo musical, él fue automáticamente rechazado por la iglesia. Pero años después, ese estilo musical fue adoptado por la iglesia y fue llamado de sacro, santo o digno de ser presentado en la iglesia. En este video, quiero hacer un recorrido contigo a través de los tiempos, de las músicas y quizá lanzar algunas preguntas que serían importantes para esta eterna y agotadora batalla de qué música se debe cantar en la iglesia. Así que sigue conectado conmigo porque este video está bastante interesante. ¿Cuál música deberíamos cantar en la iglesia? ¿Qué tipo de música deberíamos usar? Ese es un debate interminable. De un lado tenemos gente que dialoga, que razona, de que deberíamos tener la habilidad de modernizar la adoración y la alabanza en las iglesias. De otro lado, tenemos un grupo que es bastante estricto y quiere que la música se mantenga más conservadora y creen que todo lo que no es conservador es diabólico. Como cristianos, somos llamados a encontrar el equilibrio que solamente el Señor Jesucristo puede dar a la vida de uno. En este video quiero hablar con usted sobre música. Va a ser una conversación difícil. Yo estoy seguro de que mucha gente estará en desacuerdo conmigo. Estoy seguro que algunos me tildarán de liberal. Otros creerán que soy muy conservador. Pero quiero presentar eso y quiero proponer al fin de este video algunos puntos que pienso que vale la pena pensar y considerar. Quiero darte antes de más nada, enseguida adelante, la bienvenida a mi canal. Soy Rubén Bullón. Este video es un video de preguntas y respuestas. Esta cuestión de música llega muy a menudo de diferentes maneras. Entonces estoy tratando de contestar de una manera a educar a las personas. Mira, esto lo que voy a presentar son datos históricos, ¿está bien? Y de paso, antes de seguir avanzando, usted ya está suscrito a mi canal. ¿Cómo que no? Por favor, suscríbase a mi canal. Yo siempre digo eso. Más de la mitad de las personas que acompañan mi canal todavía no están suscritas. Por favor, suscríbase, marque que le gustó el video. Eso no me ayuda una barbaridad. Usted no tiene idea cuánto nos ayuda eso, ¿está bien? Por favor, haga eso. Y si de paso todavía no ha comprado mi libro, ahí va a estar el enlace. Por favor, vaya y cómprese el libro. Estoy seguro que le va a gustar, ¿está bien? Mira, vamos a hablar sobre historia. Quiero darles a ustedes algunos datos históricos en relación a la música y comenzar esos datos haciendo la siguiente afirmación. En la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia cristiana, todas las veces que apareció una novedad en relación a música, esa novedad fue automáticamente rechazada. Pero con el tiempo, eso que fue novedad pasó a ser aceptado como regla. Y así fue creciendo la iglesia cristiana en los últimos casi 2000 años. Antes de la iglesia cristiana, era el pueblo judío. La Biblia, en especial el libro de los Salmos, muestra que el pueblo judío usaba la música en su adoración, con la voz y con los instrumentos. Algunos llegan a creer que algunos salmos se escribieron a capela para fortalecer y favorecer la voz humana, para favorecer la palabra, ¿no? La letra que el salmista quería dar. Pero el mismo libro de Salmos presenta una lista de instrumentos que se usaba. Llegamos a creer que el pueblo judío era muy dado a la música, muy dado a las alabanzas, muy dado al cantar, muy dado al uso de instrumentos. Pero cuando la iglesia cristiana fue fundada por el Señor Jesucristo en ocasión de su primera venida a la tierra, el pueblo judío estaba dominado por el pueblo romano. El imperio romano eran los que daban las órdenes en el mundo conocido.
Para esos entonces, en el mundo romano había un sinfín de dioses, de divindades, de ídolos. Todos ellos usaban en su adoración instrumentos musicales. Entonces, cuando la iglesia cristiana comienza, para hacer distinción en lo que era el cristianismo de lo que era judaísmo, para hacer distinción entre lo que era cristianismo para lo que era paganismo, la iglesia cristiana tomó la decisión de que solamente se usaría la voz, que la voz era el único instrumento digno de adorar a Dios. Y mira qué curioso, que hasta el día de hoy existen iglesias evangélicas protestantes que creen que la única manera correcta de adorar a Dios es con la voz humana. No usan instrumentos, no usan pistas, no usan nada. ¿Tienen razón o no tienen razón? Pues no está en mí juzgar a esos hermanos. Yo los conozco, de paso, cuando vivía en Texas, yo jugaba fútbol con un grupo de amigos y uno de ellos, terminó siendo un gran amigo en Texas, en su iglesia no se usaban instrumentos. No se usaban instrumentos, solamente se cantaba a capela. ¿Por qué? Porque para ellos la voz humana era el único instrumento digno de adorar a Dios. Interesante, ¿no? Que así fue por bastante tiempo. En los primeros siglos de la iglesia cristiana solamente se usaba la voz humana. Cuando llegamos más o menos a la Edad Media, el Papa Gregorio establece lo que son llamados los coros. A eso se conocen como el canto gregoriano. El canto gregoriano no usaba instrumentos, era solamente la voz y era algo unísono. Porque por detrás del concepto de la voz humana está un otro concepto muy interesante, que es la idea de que la música, para ser digna de ser presentada a Dios, debería ser extraída integralmente de la Biblia, de la palabra. Tanto así que las primeras músicas de adoración del mundo cristiano, del cristianismo del primer siglo, hasta los cantos gregorianos, tenían su letra exclusivamente extraída de la palabra. Pero en la Edad Media surgió lo que podemos llamar así la gran primera modernización de la música. A esa modernización se le llamó polifonía. Creo que se dice polifonía. ¿Qué es la polifonía? Son varias voces al mismo tiempo. Por decirlo, pues los tenores, los contraltos, los bajos, los sopranos. En esos tiempos solamente los hombres cantaban. Y la polifonía generó, mira qué interesante, la polifonía generó un sinfín de críticas. Y la principal de ellas, mira aquí, de que la polifonía hacía difícil para que las personas pudieran entender la letra de la música. Escucha esta música aquí. Escucha esto. Esto es una polifonía. Y usted se va a dar cuenta que mientras escucha eso, esto que está escuchando parece ser como si un coro de ángeles estuviera cantando. Pero esto, cuando fue presentado a la iglesia, fue presentado y fue automáticamente rechazado por la iglesia. Escucha. Interesante, ¿no? Uno honestamente piensa estar escuchando pues, ángeles alabando al nombre de Dios. En cualquiera de nuestras iglesias hoy día que se cantara algo así, pues derramaríamos prácticamente lágrimas. Porque de verdad es muy hermoso eso. Pero recuerde, cuando ese tipo de música se inventó en la iglesia, fue automáticamente rechazado. Pero, y fue tanto
el escándalo fue tamaño que en el Concilio de Trento se debatió prohibir ese tipo de música. Se debatió prohibir esa música en las iglesias. Se puede imaginar. Nosotros, en nuestras peleas de música, nunca llegamos a ese nivel. Pero allá se llegó al punto de prohibir lo que se llamó de polifonía palestrina, que es considerada una joya de la música sacra en nuestros días. Vamos a seguir la historia. Llegamos ahora al tiempo de la Reforma, con su gran arauto Martín Lutero. Martín Lutero escribió la música más famosa, por decirlo así, del cristianismo, en mi opinión, Castillo Fuerte. Martín Lutero era una figura muy especial. Martín Lutero se enfrentó a la iglesia usando la Biblia. La Reforma protestante tenía más que todo que ver con su inquietud con los abusos de la iglesia. Y para enfrentar los abusos de la iglesia, Martín Lutero usó la Biblia. Las 95 tesis de justificación por la fe están todas basadas en la Biblia y Martín Lutero las presentó. Pero Martín Lutero no se acalmó con eso. Él quería más. Y Martín Lutero sabía que la mejor manera de proteger el pueblo contra los abusos de la iglesia era educar al pueblo. ¿Y qué hizo Martín Lutero? Mira, estamos hablando del año 1500. Martín Lutero, para esos entonces, la Biblia tenía 3 traducciones, se encontraba en 3 idiomas. En hebreo, el Antiguo Testamento, pues en arameo también, en griego y en latín. Entonces, ¿qué hace Martín Lutero? Martín Lutero, él da el salto ambicioso de traducir la Biblia del latín al alemán, para que el pueblo pudiera leer la Biblia y entonces de esa manera, con educación, con conocimiento, combatir los abusos de la iglesia. Pasa que, no satisfecho con eso, Martín Lutero ahora quería también ayudarlos a memorizar y a entender los temas profundos de la Biblia. Y no hay mejor manera de enseñar y memorizar cosas que la Biblia, que la música, Y Martín Lutero comienza a escribir músicas. Su más famosa, Castillo Fuerte, que es autoría de él total, tanto letra como música. Pero todas las otras músicas, la gran mayoría de las músicas que Martín Lutero acaba usando para educar al pueblo, porque no habían pues compositores fáciles de contratar, no habían pistas, no había nada de eso. ¿Qué hizo Martín Lutero? Él agarró músicas de la cultura popular del pueblo, ¿está bien? Y hizo con que sacó la letra de esas músicas y puso una letra sacra, una letra bíblica. De esta manera, el pueblo que ya conocía la melodía podía cantar la verdad bíblica. Ahora, ojo aquí, deja hacer un paréntesis. Algunas personas dicen que Martín Lutero sacó esa música de bar, de cabaret, de cantinas, y eso no es verdad. Las músicas que Martín Lutero usó fueron músicas de la cultura popular alemana. Por ejemplo, y el gran ejemplo de eso es de un himno navideño que Martín Lutero compuso llamado Del cielo vengo yo. Ese himno navideño es la letra creada por Martín Lutero, pero la melodía viene de una canción infantil alemana llamada Vengo de tierras extranjeras. Eso Martín Lutero hizo con varias músicas para que la gente pudiera cantar y al cantar pudiera memorizar bien las letras y memorizar así las verdades bíblicas. La estructura de Castillo Fuerte, aunque es autoría integral de Martín Lutero, uno puede notar la fuerte influencia cultural porque es un himno de batalla, es un ritmo de batalla, tanto así que Castillo Fuerte acabó conocido en los tiempos de la Reforma como el himno de la batalla de la Reforma. Interesante todo eso, ¿no? Seguimos avanzando. Pasado el tiempo de la Reforma, llegamos a lo que se conoció como el clasicismo, o el barroco, por decirlo así. Eran los siglos XVII, el siglo XVIII. Para esos entonces la música sacra había alcanzado una riqueza artística grande. Ya no eran más solamente hombres cantando. La música tenía ya instrumentos musicales, ya había autorías sacras, originales, como la de Martín Lutero y de tantos otros, ¿no?
En esos tiempos eran muy comunes las óperas, las músicas teatrales. Pero en esos tiempos surgen algunos autores que escriben cantatas. Cantatas muy hermosas. Cantatas que hoy día son aceptadas y son cantadas por todas las iglesias en ocasiones muy especiales, como por ejemplo el Mesías de Händel. Cuando el Mesías de Händel fue presentado por primera vez, la iglesia lo rechazó. ¿Y cuál fue la argumentación? Esto es demasiado teatral. Eso es muy parecido a ópera. Eso no tiene lugar en la alabanza. Eso no tiene lugar en las iglesias. Eso es música de teatro. Queridos, ¿cuántos de nosotros ya nos cantamos y ya no nos emocionamos con el Mesías de Händel? Yo personalmente ya lo he cantado varias veces con los coros de la escuela y en otras oportunidades, y te confieso, me emociona todas las veces. Mis hijas crecieron escuchando el Mesías de Händel, y siempre que tengo la oportunidad, hay alguna presentación bonita, yo voy a ver, aunque ya lo he escuchado un sinfín de veces. Pero cuando fue presentado por primera vez a la iglesia, fue rechazado. Interesante, ¿no? Seguimos avanzando y llegamos al siglo XIX, que es conocido como la edad de oro de los himnos protestantes, y quizá la principal personaje de ese periodo es Fanny Crosby, que compuso cientos de himnos, entre ellos Mártir de Paz, que es una de las más hermosas piezas musicales que ya fue compuesta en la humanidad. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta cantar? Fanny Crosby, otros nombres como que surgieron en esos tiempos, por ejemplo, es Ira Sankey y Philip Bliss, que eran asociados del famoso evangelista Moody. Escribieron músicas que marcaron generaciones, como por ejemplo Las 99 Ovejas. Todas esas músicas, desde que creadas, pertenecieron a la iglesia cristiana, pero en esos mismos tiempos se cantaban lo que eran llamados las músicas espirituales, creados por los esclavos. Pero esas músicas creadas por los esclavos nunca fueron aceptadas por la iglesia en general. Eran cantadas por los esclavos, entre los esclavos, pero la iglesia no las aceptaba. Sweet and Low, Sweet Chariot y otras músicas tan especiales que hoy día son parte no solamente de las iglesias afroamericanas, y sí, de todo el mundo cristiano. Pero al principio fueron rechazados. Ahora, llegamos al siglo XX, XXI. Lo que ocurrió durante casi 2000 años, naturalmente ocurriría en estos años. La iglesia cristiana entró al siglo XX, en especial en esos últimos fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, con modernizaciones. Los himnos, los santos himnos, comenzaron a perder lugar, en especial en el corazón de los más jóvenes, para músicas más nuevas, más contemporáneas, músicas más juveniles, con un ritmo más feliz, más alegre, un ritmo más dinámico. Esas músicas más ritmadas fueron naturalmente rechazadas por la iglesia. Yo me acuerdo en los años 80, cuando escuchamos por primera vez grabaciones de grupos adventistas que tenían en sus músicas el uso, por ejemplo, de la batería, con un ritmo más alegre, más feliz, y cómo eso generó en mucha gente una incomodidad en relación a esa novedad. Pero estos días, y mira qué interesante, estos días le estaba mostrando a mis hijas. Yo tengo una hija de 21 años y una hija de 15 años. Y le estaba mostrando a ellas las músicas de cuando yo tenía más o menos la edad de ellas, cuando yo estaba en la secundaria. Y le mostraba, hijita, esta música cuando llegó a la sociedad de jóvenes, cuando se comenzó a cantar, era un escándalo.
Yo me acuerdo, yo tengo el recuerdo claro en mi mente todavía de una vez en la universidad que se estaba cantando la música Brilla Jesús, que en nuestros días, 2025, ya nadie canta. Ya nadie canta porque pues ya es una música vieja. Pero estoy hablando de los años 90. Se estaba cantando Brilla Jesús, comienzos de los años 90. Y un pastor subió, quitó el micrófono de la gente que estaba cantando, mandó parar la pista a decir que esa es una música diabólica, que no se debería cantar en las iglesias y que deberíamos cantar el himnario, y le dio un sermonazo a los jóvenes. Y yo le mostraba las músicas a mis hijas y ellas me decían, papá, pero qué música más aburrida. Porque las cosas son así de dinámicas. Si usted me pregunta, a mí me encantan los himnos. Me gusta cantar los himnos. Me gusta cuando se abren los himnarios. Pero no me he cerrado a la posibilidad de que nuevas músicas puedan ser parte de la caminada espiritual de alguien. Mis hijas, ellas mal conocen el himnario. Ellas están acostumbradas a cantar y a alabar a Dios con músicas de las cuales yo nunca he participado y quizá yo nunca participe. Porque así es el dinamismo de la vida. Queridos, pensar que una novedad es diabólica solamente por el hecho de que sea novedad o porque no me guste es muy peligroso. Yo veo en la internet mucha gente queriendo hablar de música y te quieren dar especificaciones, datos técnicos de música y hablan como si conocieran de música, pero no conocen un pepino de música. La cruda realidad en relación a la música es esta. Toda generación de líderes de iglesia piensa que la música de sus tiempos es la música correcta. Todos los líderes de iglesia, y cuando digo todos, estoy diciendo la gran mayoría de ellos, pensamos que la música de nuestros tiempos es la música del cielo, es la música correcta, es la música buena, es la música que se debería escuchar y que se debería cantar. Todos los que son más jóvenes piensan que los que somos más viejos somos anticuados y quieren traer una música más juvenil, una música más alegre, más ritmada, para que sea parte de la adoración de la iglesia. Y hoy día, en tiempos donde todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene opinión y todo el mundo tiene un canal donde subir su material, pues cuando yo comencé mi vida ministerial, cuando yo era un jovencito todavía en secundaria, para que la gente conociera tu música, tenías que invertir miles de dólares para grabar un disco, un long play, no sé cómo se dice en español, esos discos grandes de mis tiempos, ¿no? Después vinieron los CDs, después vinieron los DVDs, pues ya desapareció todo eso prácticamente. Hoy día, una persona con una guitarra y con una cámara puede subir su material, subir su música. ¿Y cómo es bueno eso? ¿Cómo es bueno eso? Pero esa fricción en nuestros días es mucho más fuerte que en el pasado. Porque hoy día todo el mundo se cree especialista. Hoy día todo el mundo cree que su opinión es más importante. Y queridos, yo quisiera ahora salir de la parte histórica y entrar en una conversación un poco más directa con usted que me está mirando, usted que es parte aquí de mi canal. De verdad, muchas gracias por estar conmigo hasta aquí, este momento. Muchas gracias por ser parte de mi ministerio. Por favor, suscríbase a este canal, también es muy importante. Pero ahora yo quisiera tener esta conversación con usted. Mira, tenemos que entender que hay un problema que no está directamente conectado a la música. El problema de la música no es la música. El problema de la música en la iglesia son las personas, no es la música. Voy a repetir para que quede claro para usted. El problema de la música no es la música. El problema de la música son las personas que hablan de música. Por un lado, tenemos un grupo que podemos llamarlos los conservadores. ¿Está bien?
Los conservadores, y es decir, no quiero llamar a ninguno de los dos, para mí los dos son radicales, pero vamos a llamarlos de una manera bonita, ¿no? Los conservadores, ellos tienen la tendencia de decir así: solamente lo que es conservador es aceptado por Dios. Queridos, eso es un problema. Es un riesgo hablar de esa manera. Ellos dicen que eso conservador es la música del cielo. Gente, nadie tiene la más mínima idea de cómo es la música en el cielo. Nadie sabe. Sabemos que habrá música en el cielo. Y creo que la música del cielo nos va a sorprender. Pero el conservador trae ese problema de creer que solamente lo que es conservador es aceptado por Dios. Su argumentación está basada, por lo general, primero y más que todo, en su gusto personal. Pueden decir que no, pero está en su gusto personal. Es lo que a ellos les gusta, es la música que a ellos les hace sentir bien, y por eso es la música que Dios aprueba. Segundo, está basado en su entendimiento. Está en su entendimiento, en lo que ellos creen que Elena de White dijo. Vuelvo a repetir, Elena de White no juega el papel de juez en lo que se hace o se deja de hacer. Elena de White nunca determinó qué tipo de música sí, qué tipo de música no. Ella entendía que ese no era su papel, ese no era su rol. Pero algunos agarran citas del espíritu de profecía y la alejan un poquito de su contexto para tratar de, al usar esas citas, probar que solamente lo conservador es música del cielo. De que lo que no es lo que ellos entienden, la música que no es como la que ellos quieren, es entonces música diabólica. Y lo mismo se aplica para su entendimiento de la Biblia. Jesús nunca determinó ritmos, instrumentos, estructuras musicales. Yo no tengo condiciones de hablar de estructuras musicales, porque yo conozco cero de estructuras musicales. Yo soy desafinado hasta para tocar puerta. Pero me encanta cantar. ¿Y dónde voy? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el culto? Yo estoy ahí cantando, desafinado como soy, estoy cantando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el extremo conservador, pero, ojo aquí, no puedo ser injusto también de decir que no existen radicales en el lado liberal. ¿Y qué es el radicalismo liberal? El radicalismo liberal es querer, es la incapacidad de respetar una opinión ajena. Eso es muy común en el mundo que vivimos, en especial en el lado más liberal. Ellos quieren que todo el mundo respete la opinión de uno, pero ellos no tienen la capacidad de respetar la opinión de los demás. Y cuando los demás se les oponen, ellos los tildan. ¿Cómo? Que son fanáticos religiosos. En el mundo político, cualquier persona que no esté de acuerdo con el liberal es marcado como racista, como homofóbico, como intolerante, como supremacista, qué sé yo. Y en el mundo de la iglesia, el fanático liberal cree que todo mundo que se le opone es un fanático religioso, y no es así. La persona conservadora tiene el derecho sagrado de tener su opinión y decir: no me gusta ese estilo de música. Y está bien. Está bien que se lo diga. Es parte de la conversación. Yo no puedo, usted, querido amigo, que le gusta una música más contemporánea, por favor, no caiga en la tentación de querer manchar la reputación de un hermano más conservador y llamarlo fanático religioso solamente porque él está en desacuerdo con usted. Eso no puede ser así. Segundo, otro problema que encontramos en este movimiento un poco más liberal es que ellos defienden sus exageros con la excusa de que estamos tratando de alcanzar nuevas generaciones. Y queridos, ¿por qué eso puede ser problemático? Ojo que estoy usando puede ser. Porque cuando estas generaciones son alcanzadas, son traídas a nuestra comunidad, a nuestras iglesias, ellos no van a encontrar ese tipo de música aquí.
y se sentirán engañadas. Ellos no encontrarán ese tipo de alabanza que por veces encontramos en algunos exageros que se cometen. Yo sé que se cometen exageros. Entiendo que hay una buena intención por detrás de ese exagero, pero son exageros. Por veces pasan en un camporío, un congreso de jóvenes o mismo en una iglesia. Y tenemos que tener ese cuidado. No podemos justificar los exageros en nombre del evangelismo. Tenemos que siempre estar entendiendo que nuestra responsabilidad principal es sermos fieles a lo que creemos que sea correcto. Yo no debo rebajar las normas de vida cristiana en el afán de rescatar gente que se rehúsa a llamar su pecado de pecado. Y ese es un peligro que vivimos en nuestros días. Hay mucha gente buena, mucha gente querida que quiere que la Biblia sea reescrita, reinterpretada, para de esa manera aceptar el pecado de las personas. No, el pecado es pecado. La Biblia no cambia, Dios no cambia. Lo que está escrito en la Biblia está escrito en la Biblia, le guste o no le guste a una persona. Si la Biblia dice que el adulterio es pecado y se acabó. No importa lo que la gente diga, no importa, no, porque hay que amar el adúltero, hay que aceptar el... No, la Biblia dice que ese adulterio es pecado y se acabó. Y eso vale para todos los otros pecados que son nombrados por la Biblia. Y nosotros en otro video voy a hablar sobre cómo lidiar y cómo tratar con aquellos que son pecadores. Recordando que si quiero hablar de pecadores, lo primero que tengo que hacer es mirarme al espejo. Pero bueno, ese no es mi tema hoy día. Segundo, hay mucha gente en el movimiento liberal que cree que todo lo que es tradicional es malo solamente porque es tradicional. Yo he llegado a iglesias donde los líderes prohibieron el uso del himnario, lo que me parece un exagero. No, pastor, que a nosotros no nos gusta ese conservadorismo y por eso voy a prohibir algo que es bonito, que a mucha gente le gusta. No me parece inteligente. Entonces, ya queriendo terminar esta conversación, ¿qué recomendación yo les haría? Primero, yo recomendaría respeto. ¿Está bien? Respeto quiere decir no imponer lo que yo creo sobre los demás. No imponer. O sea, si a la iglesia que yo voy les gusta cantar el himnario, vamos a respetar esa decisión. Si a la iglesia que yo voy les gusta música más contemporánea, vamos a respetar esa decisión. Tengo la impresión de que el problema está cuando yo, desde mi perspectiva conservadora o liberal, quiero imponer mi visión sobre las iglesias. Y ahí es donde tengo un problema. Yo sé que algunos pueden estar pensando, pastor, quien hace eso más son los conservadores. No, pastor, quien hace eso más son los liberales. Es que no interesa quién lo hace más. Que haga más o que haga menos, sigue equivocado. Querido, yo me acuerdo cuando yo era pastor de la iglesia de Hillsboro en Oregon, que era una iglesia linda. Teníamos una banda en vivo, un equipo de músicos precioso, que hacía una linda adoración. Y en nuestra banda se usaba la batería. Y era una adoración preciosa. La iglesia estaba encantada, la iglesia cantaba, la iglesia se llenaba. Todos los años bautizábamos gente. Qué linda experiencia tuve en esa iglesia. Y un día me aparece una parejita y al fin del culto me aborda y me dice, pastor, la música que cantan aquí no es una música que agrade a Dios. Hermano, qué cosa, ¿no? Sí, pastor, deberían cambiar esa música. No, está bien, gracias. Le saludé. Al otro sábado estaba la parejita ahí. Pastor, quiero darle aquí unas citas de Elena de White que hablan que esa música que ustedes cantan aquí no es buena. Ok, hermano, gracias. Al tercer sábado, pastor, yo quisiera que me diera unos 10 minutos para hablar de música. Yo le dije, hermano, mire, ¿ve esa calle aquí? Sí, pastor. Bueno, esta calle, si sigue aquí 5 millas, hay una iglesia allí que cantan solamente la música del himnario.
Le voy a hacer una invitación. Vaya allá. Usted se va a sentir mucho más a gusto. Usted va a estar mucho más en paz adorando a Dios. Usted va a encontrar gente que piensa como usted y juntos podrán adorar mejor a Dios. Aquí en nuestra iglesia nos gusta así. Me llamó la atención su deseo de querer imponer su idea de ellos dos a una iglesia de más de 500 personas. Ese nivel de desrespeto es lo que está haciendo daño a las iglesias. Si una iglesia es conservadora, yo no debería estar imponiendo mis músicas contemporáneas. Respetemos la iglesia conservadora, así como respetemos a los jóvenes o a las iglesias más contemporáneas. Recuerden algo, nada de lo que nosotros hagamos es digno de ser presentado delante de Dios. Nada. Toda nuestra música es falla, sea conservadora o sea contemporánea. Pero Dios siempre está dispuesto a recibir la adoración de sus hijos. Yo tengo una costumbre. Los dibujos que mis hijas me dieron cuando eran pequeñitas, yo los tengo pegado en mi oficina. Son dibujos de mis hijas. Ellas hicieron para agradarme. Ellos lo hicieron para hacerme feliz. No son dibujos de artistas, pero fueron hechos con todo corazón. Y por eso siempre tendrán lugar en mi oficina, en mi recámara, en mi Biblia. Por último, permítame decirte esto. No sabemos cuál es la música del cielo, pero sabemos que habrá música en el cielo. Y lo mejor que podemos hacer es cantar con todo nuestro corazón aquí en la tierra. Para que cuando lleguemos al cielo, sepamos cantar y tengamos el gusto de cantar. Creo que es una preparación para el tiempo que viviremos en el cielo, adorando a Dios durante toda la eternidad. Así que, querido, quiero invitarte a no pelearte por música. Si se cometió un exagero por aquí, o si la gente parece muy conservadora por allá, no te preocupes con eso. Tú no puedes hacer nada para cambiar eso. Pero tú puedes hacer una cosa: cantar. Adora a Dios. Alaba el nombre de Dios. Levanta tu voz y entona adoraciones al nombre de Dios. La adoración es para Dios, pero el gran beneficiado de una vida de adoración no es Dios, eres tú. Que Dios te bendiga y que tu vida sea una completa y total adoración al nombre de Dios. Nos vemos para los próximos videos. Chao.